Yo siempre les voy a estar diciendo cuando tienen que ver mi pantalla y cuando ustedes tienen que realizar lo que yo les estoy explicando. En nuestro programa de clases podemos ver que nuestro primer tema en primeros pasos en Photoshop es el de vectores y bitmap. ¿Alguien ha escuchado esas palabras? Vectores y bitmap. Eh, sí, yo lo he escuchado. Pero Y lo ha trabajado si le también. explico, explicándola, un vector básicamente son puntos que están en un, por así decirlo, que se entienda como una área, son ciertos puntos en una área que conjugados forman una figura. Exacto. Y los bitmaps son básicamente los mapas de bits, o sea, de píxeles, que no son, no son editables. No quiero irme por otro lado, pero Sigue, no hay ningún problema. son eso mismo, son píxeles en un recuadro que carecen eh, de tener la calidad que tendría un vector. Exacto. Bien. Entonces, Dayana, ¿sabes lo que son vectores y bitmap? No, yo miré el video ayer, pero... Te voy a poner un ejemplo que vas a entender bien de bien. En Canva, cuando trabajas con una imagen que tú aumentas el tamaño de esa imagen, pierde calidad, ¿verdad? Sí. Pero cuando trabajas con texto o una forma que tú insertas, si le aumentas el tamaño, ahí no pierde. Sí. Adivina cuál es el vector. No, yo ya sé cuál es, porque yo miré el video, Okay. pero yo no sabía. O sea, yo no sabía realmente. O sea, si yo ayer no me tomaba la decía, mira, yo hoy no estuviera entendiendo. Por eso los videos y también el manual de introducción al diseño son importantes. Con un ejemplo que ustedes así lo van a entender bien de bien, es este que yo tengo acá. Este programa que yo tengo abierto ahora mismo es Adobe Illustrator. Simplemente lo tengo abierto para poder mostrarles esto. Aquí tenemos dos gráficos iguales, una sandía. El de la izquierda es un vector y el de la derecha es un gráfico de mapa de bits. ¿Cuál sería la diferencia visualmente aquí? ¿Cuál se ve mejor de los dos? Un vector. Un vector. ¿Y qué peculiaridad tiene el gráfico de mapa de bits? Está pixelado. Está pixelado, palabra que se utiliza mucho y mucha gente no sabe lo que significa. Entonces, ¿qué sería un vector? La mejor definición del vector es que los gráficos vectoriales se conforman por, oigan por qué, por ecuaciones matemáticas. Es decir, que cada gráfico vectorial está conformado por esto. A ver si se acuerdan qué es esto. El eje Y y el eje X. ¿Cómo se llama? Eso se llama el eje axial, ¿no es? Eje axial o sistema de eje cartesiano. Cartesiano, sí. Tenemos aquí X, tenemos aquí Y, y nos daban unas coordenadas, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si nos decían 1, 3, era 1 desde aquí Y 3. Y se juntaba con el 3 y ahí poníamos un punto. Nos daban otro, se juntaban aquí y esto formaba una línea. Así es como trabajan los vectores dentro de los softwares vectoriales. Siempre detrás de cualquier gráfico vectorial que ustedes ven habrá un conjunto infinito de ecuaciones matemáticas para formar esa sandía tan bonito que vemos acá. Si ustedes ven todo el código fuente detrás de ese vector, dicen, wow, de verdad, tanta cosa para una sandía, hasta para una línea o un punto. ¿Y cuál es la peculiaridad de utilizar gráficos vectoriales? Estos gráficos vectoriales, yo puedo, voy a sacarlo de acá. Estos gráficos vectoriales, yo podría hacer lo siguiente. Ok, me queda una mala jugada la computadora poniéndose lenta. Si yo me acerco a este gráfico vectorial, miren todo lo que yo me estoy acercando,
y este gráfico no pierde calidad. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad principal de los gráficos vectoriales? Que pueden ser escalables o editables a cualquier tamaño sin perder la calidad. A diferencia de los gráficos de mapa de bit, que si yo me acerco, miren cómo no es que va perdiendo calidad, porque esa es la calidad original de la imagen. Lo que pasa es que los gráficos de mapa de bit están conformados por pequeños puntos llamados píxeles. Este gráfico está conformado por líneas y líneas de píxeles. Si lo quieren ver de una manera más fácil, sería que cada píxel es un cuadrito con un color asignado. Y ya. Y al verlo de lejos, esos píxeles nos dan la sensación de una imagen. Pero siempre viéndolo de cerca, se van a ver cuadritos que ustedes van a decir, ¿qué es esto? Peculiaridad de los gráficos de mapa de bit, que al ser escalados van perdiendo su calidad, porque estos píxeles se van haciendo cada vez más grandes y se va deteriorando la calidad visual de la imagen. Los píxeles tienen, los gráficos de mapa de bit tienen una unidad llamada DPI o PPI, que lo vemos más adelante aquí. Aquí vemos cuáles son las características principales de los vectores y los píxeles. Por ejemplo, los vectores son puntos, líneas, curvas y polígonos en una rejilla. Todo esto conformado por fórmulas matemáticas. La mayor ventaja de los vectores frente a los píxeles es que se pueden escalar, se pueden ampliar, reducir, achatarlos y estirarlos. Esto último podemos hacerlo también con los píxeles. Y las características de los píxeles es que son diminutos puntos que juntos, uno al lado del otro, van formando una imagen o un gráfico. La imagen, mientras más nosotros vayamos aumentándole el tamaño, más va a ir empeorando su calidad. Dispositivos para lograr imágenes en píxeles, escáneres, cámaras y equipos de copiado. Aunque también podemos crear imágenes en mapa de bits desde cero utilizando un programa como Adobe Photoshop. Los píxeles... Una pregunta. Sí, adelante. Cuando no lo puedo buscar. Cuando usted dice que la imagen como que, ok, en Photoshop la podemos trabajar desde cero, las imágenes de los mapas de bits, que crear. Cuando dice crear es que llevamos un vector y lo convertimos en curvas. Hay varias formas. Podemos llevar un vector a Photoshop y convertirlo a píxeles, o podemos hacer un dibujo, digamos, utilizando la herramienta brocha, la herramienta lápiz. Ahí tú estás creando un gráfico de mapa de bits desde cero, porque ya tú estás dibujando en un lienzo en blanco. Desde Photoshop. Exacto, porque Photoshop es un programa que maneja básicamente gráficos de mapa de bit, aunque se pueden combinar con gráficos vectoriales. Entonces, los píxeles. La representación de los píxeles sería imágenes rasterizadas compuestas por una matriz de píxeles. Es decir, una imagen que se conforma por cientos y cientos de pequeños cuadritos, cada uno con un color específico. En el escalado, los gráficos de mapa de bit o con píxeles van a perder calidad, ya que los píxeles se hacen visibles. Los usos comunes de estos gráficos son fotografías, imágenes con muchos detalles y colores. Y formatos comunes para este tipo de imágenes: JPG, PNG y BMP. De esos tres formatos, ¿los han escuchado? Sí. BMP. ¿Te llaman? JPG. JPG es el formato más conocido para imágenes
PNG se utiliza para imágenes que usualmente no tienen fondo o son transparentes. Y BMP es el formato madre de los archivos de mapa de bit que no tiene tanta compresión como el JPG. Una pregunta. El PNG suele pesar más que el JPG. Depende, porque el archivo PNG tiene varias versiones. Tiene PNG 6, PNG 16, PNG 24, PNG 128 y tienen un interlazado. Eso es algo un poquito más avanzado, pero dependiendo de cómo tú lo guardes, puede pesar menos que un JPG o puede pesar más, dependiendo la cantidad de color que tenga la imagen, si tiene fondo, de si tiene un jitter, que es como un difuminado. Todos esos son cosas que van a influir. Y otra pregunta, ¿la JPG conserva mejor la calidad que el PNG? No. PNG conserva mejor la calidad. PNG conserva mejor la calidad siempre y cuando tú utilices PNG 124 con la calidad más alta. También influye mucho el tiempo de guardado. Cuando uno guarda un archivo en Photoshop en formato PNG, te pregunta qué tú quieres. Si se guarda rápido, si se guarda normal o si se guarda lento. Si se guarda lento, el archivo pesa más. Si se guarda rápido, pesa menos. Eso va a influir mucho. Y dentro de esos tres formatos, el que más pesa es el BMP, porque es el que tiene menos compresión. Los archivos JPG, sin importar que tú lo guardes en la calidad más alta, siempre va a tener una pequeña compresión. Entonces, pasando a los vectores serían formas definidas por puntos, líneas y curvas basadas en fórmulas matemáticas. Y en su escalado se pueden escalar a cualquier tamaño. Es decir, que si por ejemplo yo tengo esta A o la sandía en un formato vectorial, este tamaño que yo tengo aquí en esta mesa de trabajo es, digamos, un tamaño de hoja carta. Yo podría tomar esa sandía y escalarla al tamaño de una valla, de esa de la 27, y se seguiría viendo así mismo. Mientras que si lo hago con el de mapa de bit, lo escalo al tamaño de una valla y adivinen cómo se va a ver. Horrible. Horrible. Pero hay algo aquí. No va con el curso, pero se lo voy a decir. Si yo tengo esa sandía y la imprimo para una valla y yo la veo de cerca, se va a ver así mismo con los píxeles. Pero si yo la veo de lejos, ¿cómo se va a ver? Mucho mejor. Se va a ver excelente. Entonces aquí depende mucho la distancia de la visión de un objeto o de una impresión en este caso. Ustedes se acercan a cualquier valla de esa impresa, no se acerquen, no se suban ahí, por si acaso. Y van a ver que se va a ver así mismo, pixelado totalmente. ¿Pero por qué lo hacen así? Porque de lejos no se va a ver. Y eso influye mucho en el tamaño del archivo cuando se va a imprimir. Porque imagínense imprimir un archivo de una valla con la calidad más alta. Quema una computadora. Exacto. Entonces, continuando aquí con los vectores. Los usos comunes de los vectores serían para logotipos, ilustraciones y tipografías. Y formatos comunes AI, que sería el formato estándar de Adobe Illustrator, EPS, que también es un formato madre de Illustrator, y SVG, que se utiliza mucho en web. Por ejemplo, en Canva, la mayoría de los vectores están en formato SVG, porque se utilizan para web. Y ya en resumen, para finalizar este tema, los píxeles son como mosaicos que forman una imagen, mientras que los vectores son como dibujos basados en fórmula. Los vectores son ideales para gráficos que necesitan ser escalados, mientras que los píxeles son mejores para imágenes con muchos detalles y colores. ¿Entendido hasta ahí, chicos? Sí. Esto es mucha teoría. Yo les voy a enviar ese archivo en PDF porque adivinen, alguito de eso les sale en su examencito. Ya
aquí recuerdan que hace un momento en los píxeles le dije que tenían una unidad que serían los dpi o ppi. Es muy importante que conozcan qué diantre significa eso, porque hay muchos diseñadores que no lo ven y no saben lo que es. DPI o dots per inches significa puntos por pulgadas y PPI, pixels per inches, píxeles por pulgada. Ambos términos dicen lo mismo, ¿verdad? Básicamente, Sí. pero no. Claro. ¿Por qué? Porque DPI lo vamos a utilizar para medios impresos. Píxeles por pulgada. Desde que nosotros veamos la Puntos palabra por pulgada. pulgadas, significa que es un medio impreso. Pero cuando veamos PPI, píxeles por pulgada, cuando veamos la palabra puntos, significa medios impresos. Cuando veamos la palabra píxeles, significa medios digitales, es decir, web, redes sociales, pantallas y todo lo que sea emitido por luz. Eso es importante que sepan esa diferencia. Como nuestro curso es de diseño para redes sociales, usualmente vamos a estar trabajando con píxeles por pulgada. Este ejemplo que ustedes ven aquí, si se fijan, en la parte de arriba tiene un número al cual le sigue la palabra DPI. Por ejemplo, en nuestro primer ejemplo de aquí, si ustedes ven, aquí dice que este tiene 36 dpi y esta medida de aquí es 1 pulgada y esta también es 1 pulgada. Si nos ponemos a contar la cantidad de puntos que hay aquí adentro, les va a dar 36. Pueden ver que tenemos una fila de 6 y una columna de 6 y nos daría 36. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un pequeño cuadro de 1 por 1 pulgada, la resolución o DPI que yo establezca en mi archivo va a definir que dentro de cada pulgada va a tener la cantidad de puntos que yo le diga. Siempre alineados, no como yo lo puse ahí. ¿Para qué nos va a servir esto? Mientras más cantidad de puntos en 1 pulgada o más cantidad de píxeles yo tenga dentro de 1 pulgada, esto significa que mi imagen se va a ver más nítida o con mayor calidad. Por ejemplo, si yo utilizo 36 dpi, mis puntos van a ser más grandes. Y si voy subiendo a 72 van a ser mucho más pequeños, si subo a 300 van a ser muchísimo más pequeños y cuando yo vea mi imagen, ya sea en un dispositivo móvil o en una impresión, se va a ver mucho más nítida. Por ejemplo, estas impresiones que ustedes ven aquí deben estar impresas en 300 dpi porque van a ser visualizadas de cerca. Con el ejemplo que le puse de la valla, si fuera una valla, tendría 36 dpi, porque todo depende de la distancia de visualización de nuestro gráfico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Entendieron? Sí. Bien, perfecto. Entonces, más adelante vamos a seguir viendo un par de cosas de esto mismo. Después que vemos los vectores y bitmap, vamos a pasar a cómo crear un documento. Y el primer software que vamos a estar utilizando es el de Adobe Photoshop. Aquí sí les voy a pedir que abran su software de Photoshop, que lo van a encontrar abajo en la barra de tareas. Y tienen abierto. A mí me gusta moverme mucho, yo no me puedo quedar sentado. Vamos a esperar que abran.
Yo quiero ponerlo derecho porque no. No tiene la pantalla. Bien, entonces, aquí en Photoshop vamos a tener varias formas de cómo crear un archivo. ¿Cuál creen que sería la primera? ¿Cuál? New file. New file. Gente, ustedes lo tienen en inglés. Voy a tener que cambiarlo a inglés. Pero bien, lo cambio después para la próxima clase. Primera forma sería este botón azul que ustedes ven aquí en su pantalla de inicio, archivo nuevo. Segunda forma, arriba tenemos una barra de menú, esta de aquí. En el menú File podemos dar un clic y van a ver que la primera opción es New. File y New. Y ahí tenemos dos formas. Y la tercera forma sería utilizando un atajo de teclado, que sería este mismo que nos aparece al lado de New, que sería Control más N. Cualquiera de los tres métodos que ustedes utilicen va a dar el Control N. Yo siempre utilizo Control N. Cualquier método que ustedes utilicen va a darle el mismo resultado porque les va a abrir la misma ventana. File, New, y nos abre esta ventana. Aquí, en esta ventana, quien vea esto por primera vez dice, diantre, ¿y dónde le doy ahora? Pero es súper sencillo. Aquí arriba vamos a tener estas pestañas que nos van a permitir elegir un tamaño ya preestablecido dentro de Photoshop. Tenemos varias opciones. Por ejemplo, foto nos va a dar los tamaños más utilizados en fotografía. En imprimir nos va a poner los tamaños más comunes de hojas. Si damos clic en ver todos los ajustes, Inglaterra lo tiene. Pero tú tienes español. Es el mío. Sí. Okay. Si damos clic en ver todos los ajustes, nos van a aparecer muchos más tamaños. Más utilizados aquí en República Dominicana, el tamaño carta, que sería una hoja normal, 8,5 por 11, y el tamaño tabloide, que sería 11 por 17. Nosotros no vamos a estar utilizando estos, sino que vamos a estar utilizando los de web y móvil. Obra de arte e ilustración no lo vamos a ver. En web vamos a encontrar los tamaños más utilizados en páginas web. Vean cómo aquí ahora, en vez de presentarnos en pulgadas, nos lo presenta en una unidad de medida que dice px. ¿Qué significa px? A ver, píxeles. Px sería píxeles. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo les ponga sus asignaciones, yo siempre les voy a dar el tamaño al cual lo van a realizar. Le voy a dar las medidas de esta siguiente manera. Por ejemplo, un tamaño de Instagram. 1080 por 1920 px significaría que esta medida está en píxeles. Y de esas dos medidas, ¿cuál sería el ancho? El segundo. No. El primero. Siempre la primera medida va a ser ancho. Y la segunda medida va a ser alto o largo. Siempre. Importante que se sepan esto porque hay muchos clientes que especifican cuáles son las medidas que quieren para sus trabajos, pero no se saben eso. Entonces ustedes, aparte de diseñadores, van a tener que ser educadores también. Me ha pasado, por descuido mío, que un cliente me da una medida, yo procedo a hacer mi diseño, procedo a hacer mi impresión y me dice, pero la medida yo te la di la primera en el alto y yo quiero matar a ese cliente. Entonces, para que no le pase, siempre tener en cuenta esto y siempre preguntarle al cliente, ancho por alto, ¿verdad?
para que no le vaya a pasar lo que me ha pasado a mí. Entonces, ya en la siguiente pestaña de móvil vamos a encontrar medidas de dispositivos móviles. Casi todas las que están aquí son de iPhone, iPad, etcétera. Va a haber algunas que vamos a poder utilizar, pero usualmente vamos siempre a crear nosotros nuestras medidas desde cero. Para crear un archivo con nuestras medidas, simplemente vamos a este apartado que está acá en la derecha y se va a dividir de la siguiente manera. Esto que yo le estoy poniendo aquí es diferente a lo que tienen los videos o la versión de Photoshop. El primer apartado es para el nombre de nuestro documento. Por ejemplo, aquí pueden ir haciéndolo, le van a poner su nombre. Y van a ir viendo conmigo, no tienen que ver mi pantalla ahora, sino ahí mismo. Van a ir bajando. La primera medida que les sale, teniendo en cuenta esto que yo les dije ahora, ¿cuál sería? Es el ancho. En este caso vamos a utilizar esta misma medida que tenemos acá. Y la que está abajo de esta es la altura. Ahora, hay algo que deben de tener en cuenta antes de establecer su medida. Y es el apartado que le sale al lado del ancho. Denle un clic aquí. Aquí ustedes van a poder definir cuál será la unidad de medida de su documento. Tenemos varias unidades, tenemos píxeles, inches, que son pulgadas, centímetros, milímetros, puntos y picas. Para lo que nos interesa a nosotros, siempre vamos a estar utilizando píxeles. Entonces, siempre chequear que tengan aquí seleccionado píxeles y luego van a ver que al lado de la altura tenemos la orientación. ¿Saben la diferencia entre las orientaciones? Vertical y horizontal. Vertical y horizontal. Siempre me gusta decirlo porque hay gente que todavía se confunde un poco con esto. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a poder cambiar la orientación de las medidas que ya tenemos establecidas. Vean que si cambio a horizontal, ahora se intercambian las dos medidas que yo tengo. En este caso nos interesa que sea vertical. Al lado de la orientación tenemos una casilla que, como dice, Artboards, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ustedes ya han utilizado Illustrator, ya han utilizado Canva. En Canvas, no recuerdo, se pueden realizar varias mesas de trabajo, un archivo. Ah, no, está hablando Sí. de la foto. Ah, ok. Yo creo que no. Yo Sí, creo se que- puede. ¿Se puede? Yo no En recuerdo. la parte de arriba tú le das signo de más. Que es como agregar una hoja nueva. Pero no una misma. Sí. Ah, no lo he hecho. Ok. Sí, se puede. Ah, bueno, se dice, yo ya tengo años que no utilizo Canva. Esto sería para nosotros poder tener no varias hojas. No se puede utilizar la Pensé que palabra, me iba a decir. no se pueden utilizar las palabras hojas porque es diferente. Serían mesas de trabajo. ¿Para qué nos serviría esto en diseño para redes sociales? ¿Han visto los carruseles en Instagram? Nos serviría para realizar este tipo de publicaciones o también las historias. Si queremos diseñar todas nuestras historias en un solo archivo o un carrusel o un feed completo, lo podemos hacer utilizando esta opción. Si no tenemos esta opción activada, en el archivo que se nos va a crear, vamos a poder trabajar de uno en uno. Van a ver la diferencia ahora. Van a desactivarla ahora mismo. Y en la resolución, en este caso Armando, ¿cuál sería la resolución ideal para un diseño que se va a ver en Instagram? Yo diría 72.
podemos utilizar de 72 a 150. ¿Saben por qué? Por el peso del tamaño del archivo. No por el peso. Si La ustedes, calidad. exacto, si ustedes toman su celular, ¿desde qué distancia usualmente ustedes ven Instagram cuando están chequeando? Ustedes no se lo ponen así, ¿verdad que no? Entonces, con una resolución de 72 es más que suficiente para que la visualización de sus diseños sea óptima. Pueden utilizar 300 si quieren, pero ¿qué va a hacer esto? No se va a ver la diferencia. Al menos que el usuario que esté viendo su publicación ¿Qué haga pasa si se utiliza 300? Un ejemplo, yo que no sé de eso. ¿Qué pasa? O sea, ¿se ve el más archivo no, fuerte el o...? archivo pesa más. Ok. Quizás en tu computadora tú vas a verlo más nítido, pero al momento que lo vea alguien en la pantalla de un celular, se va a ver igual. Tú le puedes poner dos imágenes, una de 300 y una de 72, una al lado de la otra, Es lo mismo. y se van a ver igual. Si no le haces zoom, se van a ver. Exacto. Ahora, cuando se trabaja, por ejemplo, para una pantalla de televisión, que es mucho más grande, ahí sí podríamos utilizar de 150 a 300, porque sí se podría ver un poquito la diferencia, pero no mucho. Teniendo en cuenta que si le ponemos 300, su archivo va a pesar muchísimo. Entonces, aquí utilizamos ahora mismo 72 y abajo tenemos el modo de color. Si abren esa pestaña de modo de color, van a ver 5 modos de color. Tenemos mapa de bit, escala de grises, RGB, CMYK y Color Lab. Para nuestro curso, el que nos va a interesar y el que siempre vamos a utilizar es el RGB. Y para que entiendan la diferencia entre RGB y CMYK, que son los más utilizados, RGB significa red, green y blue. CMYK significa cian, magenta, yellow y la K sería black. Todos saben un chin de inglés aquí. Sí. Es una cara de Aunque sea un ching, Hello. Aunque sea un hello. red, rojo, green, verde, blue, azul. Estos serían los colores que componen el RGB. El CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. RGB siempre va a ser utilizado para diseños que se van a ver en pantallas. Y CMYK será utilizado para diseños impresos. En nuestro caso, como nosotros no vamos a trabajar nada para impresión, siempre utilizamos RGB, que se conocen como los colores luz, porque se forman emitiendo luz. Colores CMYK se conocen como los colores planos o tinta, porque se imprimen en algún soporte. Es importante que lo sepan eso, para que nadie después venga hablando de porquería, de que mira, me mandaste el diseño que iba para Instagram en CMYK, porque los colores se ven diferentes. Sí. En el modo de color CMYK los colores se ven más opacos y en RGB los colores se ven más vivos, porque tienen un espectro mucho más amplio. Entonces aquí ponemos RGB y los bits los dejamos así mismo en 8. No les voy a explicar lo que son los bits porque podríamos dar una clase entera solamente de eso. Y por último, contenido de fondo. Esto no importa demasiado porque esto lo podemos cambiar después. Aquí tenemos white, black, un color específico, transparente y personalizado. Yo siempre lo pongo en white, en blanco, porque después yo puedo borrar esa capa y seguir trabajando normal. Ahora lo dejamos en blanco. Eso es para el fondo. Sí, lo dejamos en blanco y damos clic en crear.
Aquí ya vamos a tener nuestro primer archivo creado en el tamaño 1080 por 1920 píxeles, que sería el tamaño, ¿quién sabe de qué sería ese tamaño? Las historias de Instagram. De una historia de Instagram o de un Reel. Entonces, ya después de que creamos nuestro primer archivo, ya hablamos sobre el tamaño, la resolución y el color. Vamos ahora a organizar nuestro espacio de trabajo. Si se fijan, vean mi pantalla. Y ahora vean la de ustedes. ¿Se parece el espacio de trabajo? O sea, la organización que tienen las ventanas. No. No. Vamos a organizar nuestro espacio de trabajo de la manera más eficaz posible, que nos permita trabajar rápido y con todo a la mano. Para esto, yo siempre lo hago de la manera más fácil. Van a ir arriba a su barra de menú, aquí arriba. Pueden ver mi pantalla para que vean dónde es. Esta de acá, donde dice Windows, que sería la penúltima. Windows, más para la derecha hay Workspace, que sería la segunda. Y aquí vamos a tener varios espacios de trabajo. El que a mí me gusta utilizar es el que dice aspectos esenciales, que en el caso de ustedes sería Essentials, el que dice Default, que es muy probable que sea el que está seleccionado, pero no se les parece el que tiene el mío. Entonces van a ir ahí mismo y le van a dar donde dice Reset. Reset Workspace. Exacto. Entonces, ahora sí, su espacio de trabajo se va a parecer al que yo tengo. ¿Qué van a tener aquí? Las ventanas que más se utilizan y los paneles más comunes, que de poco a poco vamos a ir viendo cada uno. Esto es bueno que ustedes lo hagan cada vez que llegan aquí, porque como estas computadoras lo utilizan más personas, pueden ir cambiándole algo y después se pierden. Y también así vamos a ir trabajando todos igual. No se me van a perder de que si yo hice algo, el profesor lo hizo por ese menú, ese panel que está ahí, pero yo no lo veo. Si ustedes hacen esto, lo van a tener tal cual yo lo tengo aquí. ¿Y cómo se dividen el espacio de trabajo aquí en Photoshop? Pueden ver mi pantalla. Tenemos aquí, se lo voy a ir señalando, este primero de aquí es la barra de menú. El que está abajo de la barra de menú es la barra de control, la cual va a ir cambiando dependiendo de la herramienta que tengamos seleccionada o el elemento que tengamos seleccionado. Barra de herramientas, barra de navegación, y de este lado vamos a tener los diferentes paneles. Se ve medio como que raro, pero es así. Y estos paneles los vamos a poder mover donde nosotros queramos. A mí no me gusta moverlo porque yo soy muy organizado y cuadrado. Si yo veo un panel afuera, un ojo me vibra. Entonces, este sería el espacio de trabajo que vamos a estar utilizando. Y ahora vamos a pasar a cómo moverse en un archivo. Para después, aunque aquí no lo dice, enseñarles cómo podemos introducir imágenes a Photoshop. Aquí en Photoshop nosotros podemos, y también en Illustrator y en la mayoría de los programas de Adobe, podemos movernos a través de un documento utilizando dos herramientas. La primera herramienta es la lupa o el zoom,
que sería esta de acá, que tiene una forma de lupa y tiene un atajo de teclado que es la letra Z. A mí me encanta utilizar atajos de teclado. Muy difícil yo de que ir a seleccionar una herramienta. Si yo me sé el atajo de teclado, lo utilizo. El atajo de teclado para la lupa sería la Z. Si ustedes se colocan arriba de una herramienta en Photoshop, les va a aparecer, no sé por qué no me aparece aquí ahora, ok, les va a aparecer un pequeño cuadro con una ilustración de lo que hace la herramienta y el atajo de teclado. Si yo doy clic en la letra Z en mi teclado, automáticamente la herramienta que yo tengo seleccionada es la lupa. ¿Y cómo funciona la lupa? Si yo doy un clic dentro de mi espacio de trabajo, donde sea que yo dé clic va a acercar. Ahora, para yo alejarme, puedo ir aquí arriba en mi barra de control y aquí yo cambio entre acercar o alejar. Véanlo arriba en la barra de control, Sí. seleccionamos alejar y puedo ir alejando. O también una forma más fácil sería, si yo me acerqué y quiero alejar, presiono la tecla alterna en mi teclado y automáticamente cambia al comando de alejar. Y doy un clic mientras mantengo alterna presionado y se va alejando. Esa es la forma de hacerlo con la lupa seleccionada. Ahora les enseño la forma en la que lo hacen los verdugos, de verdad, para no perder tiempo. Por ejemplo, en su barra de herramientas, seleccionen la primera herramienta, que es la herramienta mover. La primerita que le sale en la barra de herramientas, que parece una cruz. ¿Tienen problemas con el mouse? O sea, ya me salió. Ok. Entonces, con cualquier herramienta seleccionada, no importa la herramienta que sea, mover, pincel, lápiz, la que sea, nosotros podemos acceder a la lupa sin tener que darle a la Z y sin tener que seleccionarla en la barra de herramientas. Así de fácil como presionando la tecla alterna, dejándola presionada y con su ratón en la ruedita, usted le da para arriba y se va a acercar. Y le da para abajo y se va a alejar. Siempre y cuando ustedes dejen alterna presionada. Ya tú te lo sabías. Entonces, ya ahí sabemos acercarnos y alejarnos. Ahora, si yo me acerco mucho y yo no deseo alejarme, sino moverme para arriba o para abajo, lo podemos hacer con la herramienta pan o la mano. Está exactamente arriba de la herramienta de la lupa. No les voy a enseñar de que seleccionando la herramienta, sino les voy a decir cómo se hace de una vez más rápido. Que sería presionando la barra espaciadora, dejándola presionada y con un clic sostenido puedo moverme a través de mi documento. Y esa es la forma más fácil de acercarse y alejarse en nuestro documento. Ya con eso ustedes saben lo básico de cómo manejarse en el espacio de trabajo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? No. Bien. Entonces, vamos a tomar nuestro receso. Ahora pueden ir al baño, hay café, hay agua, allá adelante. Déjenme pausar la grabación. Continuamos ahora con, si se fijan en el programa de clases, ahora continúa el history, pero yo doy el history después de enseñarles cómo insertar una imagen en su archivo de Photoshop, porque hay varias maneras. Para esto, ustedes van a hacer lo siguiente, van a entrar a su explorador
y en Google van a buscar una imagen, cualquier imagen, la que ustedes deseen. Van a elegir una de esas imágenes. Sí. Dijo cualquiera. Puede ser lo que sea. Van a elegir una de esas imágenes y van a hacer lo siguiente. Atención a cómo yo lo hago. Aquí pueden ver mi pantalla. Cuando ustedes dan clic a una imagen en Google, lo que les sale aquí es una previsualización de la imagen. Y si se fijan, cuando pasan su cursor sobre esa previsualización, aquí abajo les aparece un pequeño cuadrito con un número. ¿Qué ustedes creen que sería ese número? El tamaño. El tamaño. ¿Y en qué unidad de medida? Píxeles. Píxeles. Entonces, para ustedes tener acceso a esa imagen con esa unidad de medida, no pueden darle clic derecho y descargar a esta, porque esto es una previsualización. Entonces, lo ideal es darle clic derecho a esa previsualización y abrir imagen en una pestaña nueva. ¿El Chrome ustedes también lo tienen en inglés o en español? Está en español, el Ok, mío. ok. Creo que el de también. Entonces, dan Pero yo clic. está en inglés. Ok, en este caso sería Open Image en New Tab. Dan clic en una imagen, posicionan su cursor sobre la previsualización, clic derecho y abrir imagen en pestaña nueva o Open Image in New Tab. Deben de tener en cuenta que sea ese mismo de abrir imagen en pestaña nueva. Se les va a abrir una pestaña con la imagen en el tamaño real. Y sí, bueno, a mí se me está abriendo es Para descargarlo. por ejemplo, este, supongo. Clic derecho. Open Image. Ok. Y ahí ya la tienen en su tamaño real. Entonces, aquí vamos a hacer dos cosas. La primera es descargarla. ¿Saben cómo descargar una imagen? Sí. Que sería a esa misma imagen, clic derecho, guardar imagen como. La van a guardar en donde ustedes quieran, en verdad, porque solamente vamos a usar eso. Le van a guardar, pero no cierren esa pestaña. Y ahora van a ubicar la carpeta donde ustedes guardaron su imagen. Y la van a abrir esa carpeta. Por ejemplo, aquí ya yo la tengo. Y vamos a ver ahora cuántas formas tiene Photoshop para nosotros insertar una imagen en nuestro archivo. Primera forma, que es una de las que más se utiliza. Tenemos nuestra carpeta con nuestra imagen, ¿cierto? Vamos a dar clic sostenido sobre la imagen que nos interesa. En la carpeta. Sí. La arrastramos hacia el icono de Photoshop hasta que se abra el programa sin soltar el clic. No suelten el clic hasta que yo le diga. Arrastramos ahora hacia nuestro espacio de trabajo y soltamos el clic. Aquí van a ver algo. ¿Le dieron a Enter? Denle para atrás y háganlo de nuevo. ¿Quedó mal? No, Por adelantados en su caso. ¿Quedó mal? no, eso está bien. Entonces, cuando esta imagen se coloca en Photoshop, van a ver que tenemos unos puntos de control alrededor de la imagen. Esto nos va a permitir cambiar el tamaño de nuestra imagen. Por ejemplo, en la de ustedes se ve más pequeña, pero en la de Dayana se ve mucho más grande. Pero yo la tengo grande. En ese caso, ¿qué debería hacer Dayana? Alejarse, como yo les dije que se aleja ahorita. La forma fácil, alterna. Presionamos alterna, exacto. Un poco más.
más, ahí. Entonces, vamos a hacer que esa imagen que ustedes tienen ocupe el espacio completo de su espacio de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Nos colocamos sobre un punto de control de esos que salen en la esquina y van a ir arrastrando hacia afuera hasta darle el tamaño deseado. El punto de control se me fue. ¿Le diste a Enter? Sí. O sea, le habías dado a Enter. Arrastra la imagen. Vamos. ¿Por qué siempre lo porque ahora desde los puntos de control tú vas arrastrando. Ahora. Y cuando ya tengan su imagen exactamente donde la quieren, presionamos Enter. Por la que ocupe la... Exacto. Presionamos... No importa. Es simplemente para que veamos cómo se va a hacer. Presionamos Enter y se va a aplicar esa transformación automáticamente. Si ustedes, por ejemplo, ahora quisieran cambiar nuevamente el tamaño de esa imagen, lo podemos hacer utilizando el comando transformar. ¿Cuál sería el mando? Control T. Control T. Y nos van a aparecer nuevamente los puntos de control y ahora podríamos cambiar de nuevo el tamaño de nuestra imagen. Cuando cambiamos el tamaño, presionamos Enter y se aplica nuevamente este cambio. Y si se dan cuenta, al momento de ustedes pasar esta imagen a Photoshop, en su panel de capas, que es este que está ubicado aquí abajo en la parte inferior derecha, se ha agregado una capa nueva que tiene exactamente el mismo nombre que tiene su imagen en su carpeta. Eso podemos cambiarlo después. ¿En dónde? No, me perdí. Aquí. Ajá. ¿Ves que ahí Ok. tú tenías? No, yo sí lo tenía. Ok, claro. Entonces, esa es la primera manera de cómo agregar una imagen a Photoshop. Esa capa que se nos agregó, vamos a eliminarla para poder agregar la imagen nuevamente, pero con dos formas diferentes. Para eliminar una capa, simplemente le damos clic a esa capa y más para abajo, ahí mismo en el panel de capa, el último icono que es un bote de basura. Le damos clic, bueno, esta sería tu capa, le das un clic y a este bote de basura. O, para hacerlo mucho más rápido, clic a la capa y en el teclado Delete. Nos va a aparecer un mensaje. ¿Estás seguro que quedó? Sí. ¡Pam! Y la borramos. Entonces, la otra forma de agregar una imagen en Photoshop sería a través del menú Archivo. Lo pueden ir haciendo conmigo, no tienen que ver mi pantalla. Y buscamos colocar elemento incrustado. Archivo o de File. A mí cambiame el español, por favor, porque... Yo creo que aquí no se puede cambiar. File, y en este caso sería Place Embed. Para insertar la imagen. Sí. Ya aquí hay que buscar la carpeta donde está ubicado nuestro archivo de imagen. Yo no lo voy a ir haciendo porque me voy a quedar parado para acá. Entonces, ya después que damos clic y encontramos nuestra imagen, va a ser el mismo proceso. Tenemos puntos de control, le damos el tamaño que queremos y ahora, en vez de aplicar el cambio con Enter, van a ver que arriba, en su barra de control, ¿cuál es la barra de control? ¿Cuál es la barra de control? Esa de ahí.
hay un icono de un cotejo y otro icono de un círculo de prohibición. Si le damos clic al cotejo, se aplica automáticamente el cambio. Y si se fijan, en la capa nueva que se les agregó, tienen el mismo nombre que su archivo. Correcto. Y ahí tienen dos formas. Tercera forma, bórrenla de nuevo. Y ahora vamos al Google Chrome, a la imagen que tenemos. Vieron que anteriormente descargamos esa imagen, pero imagínense que usted no me da la gana de descargar la imagen, dice, mi computadora tiene el espacio lleno, yo no lo voy a descargar. Damos clic derecho a esa imagen en Google Chrome y copy image o copiar imagen. Vamos a La pegó súper grande. Photoshop y con el comando de pegar, ¿cuál sería? Control V, un comando universal, pegamos nuestra imagen. Diferencia de las formas que vimos anteriormente, ¿cuál sería aquí? Que no se descarga. ¿No? Que no tienes que descargarlo. No, Es por el tamaño. no. Cuando le dieron a Control V, su imagen simplemente se pegó, pero le aparecieron los puntos de control. No. Entonces aquí su imagen se va a pegar exactamente al tamaño real. Mientras que cuando la arrastramos a Photoshop o la incrustamos, nos adapta la imagen al tamaño de nuestra mesa de trabajo y luego podemos proceder a aumentar su tamaño. Cuando la pegamos, hace todo lo contrario. Una pregunta, profesor. ¿Eso se puede configurar? No, O sea, eso esa es parte default. por default te va a pegar la imagen al tamaño real. Ok. ¿De qué? ¿No? Exacto, entonces ahí ya nosotros debemos de proceder a utilizar el comando Control T, que es el de transformar, para cambiar el tamaño de nuestra imagen. ¿Y qué otra diferencia hay en esta? La que hicimos, con las dos que hicimos anteriormente, a ver qué se da cuenta. Este tamaño es muy real. No tiene que ver con el tamaño. A ver, vean su panel de capa. Se agregó una capa nueva, ¿verdad? Una capa nueva sin nombre. Tiene un nombre. Sí, bueno, diferente. layer, pero no Tiene es un nombre capa. de layer que se va a ir actualizando Mientras más se vayan agregando. exacto, le va a ir agregando se me fue la palabra, Una secuencia. una secuencia. No se puede. Si por ejemplo yo 1, 2. pego de nuevo esa imagen, se va a crear otro layer, pero ¿qué nombre va a tener? Layer número 2. Y ahí ustedes tienen las tres formas en las que pueden agregar una imagen a Photoshop. Y ven que cada vez que yo agrego una imagen, se vaya a ir agregando una capa nueva con una secuencia. Ahora, ¿tienen cuántas capas? Vamos a quedarnos con la capa de fondo y con una de la imagen. Y vamos a agregar nuevamente la misma imagen, pero ahora arrastrándola a Photoshop, como lo hicimos en principio. Automáticamente se abre otra pestaña cuando uno lo arrastra. No, si la arrastramos aquí mismo en el archivo. Eso es lo próximo que les iba a decir. Tienen dos imágenes, que es la misma, ¿verdad? Entonces se supone que esas dos capas son iguales. No. ¿Por qué no son iguales? Dale. Encima de más. A ver, ¿por qué no son iguales esas dos capas? Si es la misma imagen. Están en capas diferentes. Están en capas diferentes. Uno, otro tiene el nombre de origen. Uno dice layer 1, el otro tiene el nombre del archivo. Ajá. Pero hay otra cosa. Vean los iconos de previsualización de cada capa. ¿No tienen algo diferente? Sí. Tienen como un documento pequeño. La capa que arrastramos desde un archivo tiene un pequeño icono abajo. Ya. Eso es algo de Como una pestañita. No. Tiene que ver con algo de ahí, pero no. Esto significa que esas dos capas no son iguales. La capa que no tiene el icono es una capa que ya está rasterizada, como dijo Melody, pero la de arriba, que es la que nosotros arrastramos desde el archivo,
es un, oigan esto, objeto inteligente. ¿Y qué es un objeto inteligente? Es una capa que no se puede modificar directamente dentro de ese archivo. O sea, yo le puedo cambiar el tamaño, pero no le voy a poder cambiar color, no voy a poder dibujar sobre ella, no voy a poder hacer mucho con ella. ¿Por qué? Porque los objetos inteligentes son capas que se modifican dentro de otra instancia. Ahora mismo no les voy a decir cómo modificarla, pero más adelante sí. Pero es bueno que sepan la diferencia. Eso quiere decir que esa foto que arrastramos no puede ser modificada. Solamente el tamaño. Ah. Pero no puedo ni cambiarle el color, ni dibujar sobre ella, al menos que lo haga de una forma muy específica. ¿Y de las anteriores sí se Las puede? anteriores sí. Ahora vamos a hacer algo un poquito parecido a eso. Entonces, tengan eso en cuenta. Cuando yo incrusto o arrastro una imagen a un documento, se va a convertir en un objeto inteligente. Mientras que si yo simplemente lo copio y lo pego desde mi explorador, va a ser una capa rasterizada. Okay. Tienen que tener ¿Y en si cuenta se esa inserta? diferencia. Si se inserta, también va a ser un objeto inteligente. La única forma de que va a ser una capa rasterizada es si la copio y la pego. Aunque después yo puedo convertir un objeto inteligente a una capa rasterizada. Lo vemos un poquito más adelante. Entonces, ahora hay otra forma de yo abrir una imagen en Photoshop. Se dieron cuenta que cuando arrastramos, lo que hacía era que esa imagen se incrustaba en mi documento que ya yo tengo abierto. Pero ¿qué pasa si yo tengo una imagen y yo quiero modificar esa imagen, pero no la quiero en ese documento? Puedo abrirla directamente en Photoshop. La forma más fácil o la más común es ir al menú Archivo, abrir, la forma más común es ir al menú Archivo, pueden ir haciendo el archivo, abrir y buscar su imagen. Pero, ok. Archivo, Open, y abrimos nuestra imagen. ¿Y qué pasó aquí? Se desplegó la imagen en el total, o sea, se creó el documento en el tamaño de la imagen. Bien, Armando lo dijo tal cual como es. Se creó un documento nuevo. Y si se fijan en la pestaña de ese, dale a File, un segundo, File, Open, es esa, ¿no? Ajá. Y yo buscando. Dice que se abrió en un archivo nuevo, mientras que tú tienes el que ya tú tenías aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando lo hacemos de esta manera, nos abre nuestra imagen como un archivo. No es que me lo esté incrustando en un archivo que ya yo tengo. Aquí ya mi imagen no va a ser ni un objeto inteligente ni nada. Está totalmente rasterizada. Pero yo no puedo modificarla. Adivinen por qué. Y vean su panel de capa. Que tiene un candadito. Tiene un candado, ¿lo vieron? Tenía. ¿Cómo le quitaste el candado? Bueno, el candado se le quitó básicamente al lado de la capa, aparece un candado cerrado y uno le da y se quita. Le damos un clic al candado y ya nuestra capa está desbloqueada y yo voy a poder hacer con ella lo que yo quiera. Pero que no se le quiere volver a poner. Es que tú le tienes aquí, en este candado. Ok, ya. Siempre que ustedes abran una imagen como un archivo, que fue lo que hicimos ahora, les va a aparecer la capa bloqueada, pero con un nombre diferente. ¿Se dieron cuenta que cuando le dieron al candado cambió el nombre de la capa? Sí. La capa se llamaba fondo o background y cuando le quitaron el candado ahora se llama layer 0. Capa C. Siempre va a ir cambiando cuando se la desbloquee. Ahora, para que entiendan lo de la edición, vamos a utilizar una herramienta, que es la herramienta de pincel. Pueden ver mi pantalla para que la vean. Déjenme abrir mi imagen.
¿Vieron la otra forma de incluso? Es otra forma de hacer un archivo nuevo. Sí, esa se la voy a explicar en un momento. Y no es como hacer un archivo nuevo, es abrir una imagen como un archivo. Eso. Entonces, si ven aquí en mi pantalla, yo tengo esta imagen. Tengo que cambiarle algo aquí. ¿Por qué? Ok. Esta imagen ya yo la abrí como un archivo nuevo, desbloqueé la capa y ahora voy a utilizar la herramienta pincel. La herramienta pincel es esta que está en la barra de herramientas, que literalmente su icono es un pincel y el atajo de teclado es la letra B. Y con esta herramienta yo voy a poder dibujar sobre la capa que yo tenga seleccionada. Ojo con esto. Con la herramienta pincel yo puedo dibujar sobre la capa que tengo seleccionada. Si en algún momento tenemos más de una capa, para dibujar en esa capa hay que seleccionarla. Seleccionamos la capa y ahora voy dibujando sobre ¿Me está dando error? mi imagen porque no está desbloqueada. Ah, ok. Si la capa no está desbloqueada, no voy a poder dibujar con el pincel o con ninguna otra herramienta sobre mi imagen. Dibujen un garabato ahí, no importa lo que sea. Oh, pero el pincel dibujó encima de la capa. ¿Qué Pero hizo? dibujó encima de la capa. Por eso, el pincel me va a dibujar sobre cualquier capa que yo tenga seleccionada. O sea, el pincel es una herramienta, por así decirlo, destructiva. Pero bastante. Sí. Ya después vamos viendo cómo no nos pase esto. Vamos a verlo ahora. Ven que ese pincel dibujó exactamente arriba de su imagen. Sí. Vamos a darle para atrás con el comando Control Z. Y ahora, si yo quisiera dibujar en una capa diferente, ¿qué yo debería de hacer? Debería de tener otra capa por arriba de la que ya yo tengo. ¿Cómo podemos crear una capa nueva? Pueden ver mi pantalla. Y aquí en mi panel de capa, doy clic en este icono que está al lado del bote de basura que tiene un símbolo de más. Y arriba de la capa que yo tenga seleccionada, se me va a crear una capa nueva. Y siguiendo el principio de lo que yo dije de la herramienta de pincel, ¿sobre qué me va a dibujar el pincel? Sobre la capa seleccionada. Sobre la capa seleccionada. Por eso siempre ustedes deben de tener pendiente cuál es la capa que ustedes tienen seleccionada en el momento. Hay trabajos en Photoshop, yo les voy a mostrar uno en un momento, que tienen muchas capas. Y es importante usted saber qué capa es cuál. Por eso es ideal ir nombrando las capas. Por ejemplo, ahí ya yo creé una capa nueva y yo puedo dibujar sobre esa capa. Por eso es que cuando diseñan tienen tantas... Exacto. Entonces, tengo una capa nueva y yo dibujé sobre esa capa. Pero a mí me interesa, como yo voy a tener 50 capas más, ponerle un nombre a esa capa para yo saber qué fue lo que yo hice ahí, porque la miniatura me sirve, pero son muy pequeñas. Entonces, a esa misma capa yo le puedo cambiar el nombre dando doble clic sobre el nombre de la capa y poniéndole un nombre. En este caso yo le voy a poner pincel y con Enter aplicamos el cambio del nombre. Y ya ahí yo puedo seguir dibujando como yo quiera. Puedo cambiar el color de mi pincel. Lo puedo cambiar de la siguiente manera. Pueden ver mi pantalla. Aquí en mi barra de herramientas tengo estos dos cuadros de colores.
que a diferencia de Illustrator, para los que han usado Illustrator, en Illustrator estos dos cuadros son color de relleno y color de trazo. Aquí no existe eso. ¿Qué? Aquí tenemos color primario y color secundario. Si yo doy doble clic sobre uno de estos cuadros, puedo seleccionar el color que yo quiero que tenga mi pincel. Y si doy doble clic en el otro cuadro, puedo seleccionar un color secundario. Y ahí yo voy a tener dos colores. ¿Cuál es el color que va a estar aplicado a la herramienta que yo tenga seleccionado? El que está al frente. Siempre. Por ejemplo, tienen dos colores seleccionados ya, ¿verdad? Sí. Voy a dibujar en mi capa. Y si yo quiero cambiar al color secundario, simplemente le doy un clic a ese color y ese color se va a poner al frente. O puedo utilizar el atajo de teclado presionando la X y se va a cambiar automáticamente al color secundario. Veamos. Perfecto. Por ejemplo, aquí tú tienes el morado, pero te alcanza. Si tú quieres cambiar para que ahora utilizar el blanco, puedes presionar la X. ¿Viste cómo cambió aquí? Se puso al frente y ahora tienes el blanco. ¿Lo vieron por acá? Sí. Bien. Ahora, imagínense que ustedes hicieron una obra de arte. ¿Sí? Bueno, Hermosísimo. hicieron una obra de Se arte. lo hubiesen dicho eso antes. A vera de altura. Pero se dan cuenta de algo. Dicen, wow, me equivoqué en una parte y ahora tengo que darle para atrás. ¿Cuál era el comando para darle para atrás? Retroceso. Pero imagínense que ustedes no quieren pasarse la vida control Z, control Z, control Z, control Z. En Photoshop tenemos un panel que nos permite ver todos los pasos que hemos dado desde que abrimos nuestro documento. Ese panel se llama el panel de historial o history y podemos activarlo. Ya de por sí ustedes lo tienen activo en el espacio de trabajo que tienen. Pueden ver mi pantalla. Sería este de aquí. Ese de ahí, ¿lo ven? Sí. Vamos a dar clic en ese icono para que se nos abra este panel de historia y lo vamos a expandir para abajo. Todo eso que ustedes ven ahí son los pasos que ustedes han hecho desde que abrieron su documento. Y si, por ejemplo, usted no quiere utilizar el control Z, simplemente usted le da un clic a uno de esos pasos y va a ver cómo su documento va a volver a ese paso, aquí, al nombre. ¿A cuál? Al nombre del paso. Este. Ahí. Oh. Ok. Por ejemplo, hasta aquí. Ya lo seleccioné aquí. Dale. No sería. Quita eso y sería al nombre. Bárbaro, qué Ve duro. cómo se va. Va dando. Se va todo. Se va todo, pero si yo quiero volver a donde yo estaba, le doy clic al último. O sea, no borra uno en específico. No. Ahí te va dando pasos para atrás. No es que tú lo puedes borrar. Por ejemplo, O si sea, le por das... ejemplo, si yo quiero eliminar solo este, no me da una opción de eliminar solo. En la realidad, ¿no? No. Ni en la ficción tampoco. Ahí serían simplemente los pasos que tú has dado. Más adelante también en otras clases yo les voy a enseñar cómo crear un snapshot, que sería, si por ejemplo yo voy a hacer un cambio en mi diseño y yo digo, yo voy a hacer mi cambio, pero yo quisiera, por si me arrepiento, poder volver a donde yo voy a empezar a hacer algo así. Sería como un restore point, un punto de restauración, para cuando vayan a trabajar con diseños un poco complejos.
¿Alguna pregunta hasta aquí? En pocas palabras, no se puede uno equivocar. Sí, te puedes equivocar. No, Claro. un ejemplo, diseñando, porque si tú estás No, diseñando claro, te queda algo mal. Sí. Por ejemplo, ¿qué tiene de peculiaridad el panel de History? Te va a dar cierta cantidad de pasos hacia atrás. No es que tú comenzaste tu documento, hiciste 400 cosas, no es que tú vas a poder volver a la número 1. Siempre te va a dar de 100 en 100. Por default lo tiene de 100 en 100. Podemos aumentarlo en la configuración hasta 500, pero eso les va a ocupar mucha memoria RAM. Le va a poner su computadora bien, pero bien lenta. Por eso les voy a enseñar después los snapshots, que funcionan mucho, pero mucho mejor. ¿Van entendiendo bien hasta ahora? Yo no sé qué es un snapshot. Rápido aquí. Vean mi pantalla. Voy a abrir un documento de un diseño que ya yo tengo. Por ejemplo, voy a abrir este, que es un póster de una película. Y mira, Por ejemplo. No existe. ¿Eh? No existe. Sí, eso fue un ejemplo para otra clase. Que el trabajo final era realizar un póster para una película. Miren cuántas capas yo tengo aquí. ¿Van viendo? Digamos que, por ejemplo, yo empiezo a hacer cambios. Voy a crear una capa aquí arriba. De verdad esta computadora me la está haciendo hoy. Estoy haciendo cambios aquí. Sí. Y yo aquí en mi panel de History tengo los cambios que yo he hecho. Pero digamos que ahora yo voy a hacer otro cambio y yo quisiera tener un punto de restauración para poder volver aquí, donde yo estoy. Aquí mismo en el panel de History hay un icono de una camarita que es el snapshot o instantánea. Miren aquí arriba, en esta parte de aquí, que me va a aparecer otro icono cuando yo le dé al snapshot. Me apareció instantánea 1. Si yo ahora comienzo a modificar este archivo, mira, le estoy quitando capas de ajuste y un par de cosas. Modifiqué mi archivo ahí. Y ahora yo digo, wow, no me gusta. Yo quisiera volver a como yo lo tenía anteriormente. Simplemente voy aquí al snapshot que yo hice y le doy un clic y va a ir automáticamente al momento en el que yo hice ese snapshot. Y yo puedo tener varios snapshots. Ahora, ojo con esto de los snapshots. No se guardan. O sea, si yo cierro el documento. Si tú guardas y cierras el documento y lo vuelves a abrir, adiós snapshot. Ok. Ahí ya tú tienes que estar Me parece bien, justo. bien, pero bien seguro cuando tú guardes tu documento. O hacer lo que hacemos la mayoría de los diseñadores, ir guardando versiones diferentes. B1, B2, B3, B100, este sí, final ok, ya sí. Pero no le pongan esos nombres. Esos nombres son salados. Sí, en verdad, mucho. ¿Y por qué? Tú le pones final y no es el final. Final, punto final. Final, punto final, este sí. Miren, me pasa mucho en mi trabajo. Yo les dije, yo soy encargado de producción en una empresa de letreros y yo tengo 3 diseñadores. Y de esos 3 hay uno que utiliza mucho el final 1, final 2, final 3. Y cuando tenemos que buscar un archivo para impresión, nunca sabemos cuál es. Entonces, siempre acostúmbrense a tener una carpeta de editables y una carpeta de final. Que ya en esa carpeta solamente tengan el último. Todo lo otro se va para otra carpeta. No lo borren porque puede ser de utilidad en cualquier momento. Entonces, ahora sí he entendido el snapshot. Correcto. Una herramienta, una opción mira, muy, pero muy útil. Sí. Preguntas hasta acá, chicos. Ninguna. ¿Van entendiendo bien? ¿Seguros? Sí. Ok, entonces
Vamos a continuar con lo que sigue aquí en el programa. ¿Dónde se me fue? Ya vimos entonces cómo agregar imágenes, varias formas y cómo utilizar el panel de History. Ahora vamos a hablar sobre los layers. La clase de hoy solamente va a ser hasta aquí, hasta herramienta básica de Photoshop. No vamos a ver lo otro y probablemente solamente veamos los layers y las selecciones. Para esto de los layers vamos a buscar otra imagen. ¿Qué son layers? ¿Eh? Las capas. Ok. Entonces vamos a buscar otra imagen, preferiblemente de una persona. La mía, ahí está. Y si tiene fondo blanco, mucho mejor. Y cómo la... Voy a decir ahora. Van a abrir esa imagen en una pestaña nueva. Y la vamos a pegar en el archivo que ya teníamos creado, que era 1080 por 1920. ¿Sabes lo que te digo? Pueden borrar las otras capas, que solamente nos quedamos con la de la persona. A ver. Voy a borrar estas. Ahí está. Lo que vamos a hacer. Veamos hacia el tiempo. Bien. Entonces, como ya vimos, cada vez que yo pego o agrego una imagen en Photoshop, se me crea una nueva capa o layer. Las capas o los layers son los que nos van a permitir organizar nuestra composición. Ahora, sí, en el 1080 por 1920. Entonces, ¿qué yo puedo hacer con estas capas? Hay varias cosas que yo puedo hacer con ellas. Por ejemplo, ¿por qué le dije que quería una imagen con fondo blanco? Para poder quitarle el fondo. Y hay varias herramientas en Photoshop que nos van a ayudar a seleccionar el fondo o a seleccionar nuestro sujeto. ¿Cuáles quieren primero, las difíciles o las fáciles? Es difícil. Difíciles, ¿verdad? Difícil. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Herramientas de selección en Photoshop. Tenemos estas de aquí. El lazo poligonal. Atajo de teclado para esta herramienta, la tecla L. Recuerden que si posicionan su cursor sobre una herramienta, van a poder ver un video de lo que hace la herramienta y su atajo de teclado. Al seleccionar la herramienta lazo, si yo le doy un clic derecho, voy a ver las demás herramientas que hay dentro de esa herramienta. Toda herramienta aquí en Photoshop que ustedes vean que tenga esa flechita en la parte inferior derecha de la herramienta, significa que dentro de esa herramienta hay más. Y puedo acceder a ellas dando clic derecho sobre la herramienta. ¿Cuál vamos a utilizar ahora? La que dice herramienta lazo poligonal. De estas es la única que vamos a utilizar. La seleccionamos. ¿Y cómo funciona esta herramienta? De la manera más difícil posible funciona. Usted va a tener que acercarse a su sujeto. No puedo con la lentitud de esta computadora. Se acercan a su sujeto
Y miren cómo funciona esta herramienta. Yo doy un clic en un punto de inicio. Imagínense que yo quiero seleccionar el sujeto. Doy un clic en un punto de inicio. Y voy a tener que ir seleccionando todo mi sujeto con líneas rectas. Esta herramienta solamente funciona con líneas rectas. Wow, yo no busco nada que no es. Sí. Entonces, aquí pueden ir haciéndolo con su imagen. Sería la difícil primero. Yo supiera que Lo que- esa lo- parte de enseñar. Lo que yo no entiendo, profesor, es por qué yo le doy a control Z y no Eso iba a retrocedo. decir. Esa herramienta tiene un truco. Control Z no funciona en clic derecho aquí. Sí, porque tenía otra herramienta seleccionada. Clic derecho, polígono del base, de arriba. Déjenme cambiar de imagen. No, coge esa, no te preocupes. Coge esa misma, la selección no tiene que ser perfecta. Ahora, si ustedes se fijan, cuando ustedes comienzan a seleccionar, si se equivocaron y le dan a Control Z, Photoshop le dice, no manito, no puedo. No somos. Se me olvidó. Entonces, aquí no sirve el Control Z, lo que sirve es el Backspace, que sería este de aquí, Oh, ya. que va borrar. eliminando el último punto. Eso. Exacto. Por ejemplo, ¿viste cómo se elimina? Por allá. No, una pregunta. Una Sí. pregunta. Y como para yo mover la imagen ahora, porque no me deja ni con la H. Para ni con mover la imagen, si ustedes están muy cerca, presionan la barra espaciadora, la dejan presionada y cambian a la herramienta de la mano. Oh, ya. Y cuando suelten, vuelve de una vez a la del lazo. Traten de hacer la selección de su imagen, no se preocupen si no les queda perfecto, que eso después lo vamos perfeccionando. Pero vamos a andar con pelo lacio. Ahí es un gancho. Y para poder terminar su selección es necesario que den clic en el mismo punto donde ustedes iniciaron. Déjame yo ir haciendo la mía, que la mía sí la cogí difícil. Pero no lo voy a hacer perfecto. Ya yo terminé mi selección. Tienen que dar clic para que cierre en el mismo punto. ¿Tú ves cómo ahí se te puso como un circulito? Sí. No te preocupes que no te haya quedado perfecta, porque después vamos a hacer la forma en la que queda perfecta. Si te quieres alejar, puedes hacer lo mismo con alterna y la rueda. Y para que elimine el fondo le damos esta. No. No. Vamos por parte aquí, porque hay varias formas. Ahora, ¿cómo ustedes saben que ya su selección está hecha? Por esas hormiguitas. Hay un caminito de hormigas que son unos puntos intermitentes en negro y blanco que les van a indicar que su selección ya está realizada. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa hacer con esta imagen? Quitarle el fondo. Si ustedes le dan a delete en su teclado, denle a delete. ¿Qué fue lo que se borró? ¿Por qué? A ver, Porque Porque fue lo seleccionado. lo que teníamos seleccionado era... Lo que teníamos seleccionado era nuestro sujeto. Ahora, lo que yo quiero eliminar es el fondo. Si yo tengo mi sujeto seleccionado y quiero eliminar el fondo, lo que procede a hacer sería invertir
esa selección. Puedo hacerlo por la barra de herramientas, el menú Select, voy a buscarlo, arriba, Select, y ahí hay una opción que dice Inverse, Ok. o Ok. ¿Dónde es? Select. Pueden verlo en mi pantalla para que vean exactamente dónde es. Selección o Select y invertir o inverse. Pero tiene un atajo de teclado. Traten siempre de aprenderse los atajos de teclado, que serían Control Shift I. Ahí sí pueden hacerlo. Vayan a su archivo. Control más Shift más I al mismo tiempo. Y ahora su selección se ha invertido. Dale, ¿le puede ir? Su selección se ha invertido. Y si ahora sí le doy a dividir, ¿qué se borró? El fondo. Se borró su fondo, ¿verdad? No. Pero te faltó aquí. No sé. Pero sí, pero lo voy a dejar así. Ahora sí se borró su fondo. Pero vean que su selección sigue activa. En el caso de Melody no. No, porque No te preocupes. No te preocupes. Van a ver que su selección sigue activa porque ven el camino de hormigas. Cada vez que ustedes hagan un recorte de selección, lo ideal es quitar esa selección o deseleccionarla. Se puede hacer ahí mismo en el menú Select. Vayan allá. Y la segunda opción que dice Deselect o deseleccionar. Control D. Atajo de teclado, Control D. Y ya su selección está inactiva y tienen su sujeto ya aislado. ¿Cómo podemos activar nuevamente el...? control Z en este caso. No. O En sea, las hormiguitas, ¿cómo se activan? La selección. sí, o sea, ¿cómo podemos volver atrás? Pero sin darle a control Z, porque yo digo, control Z es el Un retroceso. paso, un retroceso. Exacto, un retroceso. Sí. Uno. ¿Cómo yo? ¿Se puede? Si tú le das Control Z, va a volver a la selección. Yo sé, pero imaginemos Él no que yo quiere no usar el tengo control eso. Z. Ok. Yo creo que eso. Imaginemos que tú no quieres. Exacto, imaginemos que yo no quiero eso. Es que no sé si decírselo ahora o después. Lo de Déjalo selección después, rápida. No. No Sí, sé se lo voy a si decir ya ahora, tiene se lo voy a decir ahora. curiosidad. Selección rápida, dice Melody. Aunque lo repita después. Selección rápida, dice Melody, si se puede, pero hay una forma mucho más fácil. Muchísimo más fácil. Si ustedes presionan Control en su teclado y van al panel de Layers y le dan un clic a la previsualización del layer, Ok. les va a seleccionar. Todo eso es lo que yo quiero Oigan saber. bien, oigan, esa no es la selección que tú tenías, para que sepa. No es la selección. exactamente. O sea, es la selección de los píxeles de esa capa. Ok. O sea, es lo mismo. Sí, el área. Exacto. Todo lo que esté dentro de ese layer, Claro. lo selecciona ahí. Ok. Dale Control. ¿Ya? Ah, Aquí está. pero no se ve. No se Ah, ve. no es esta hormiguita. Yo no sé qué hormiguita tú estás viendo, pero yo no veo. Mira, Control. Presiona Control y un clic en la previsualización. Yo le di ahí. A la previsualización sería el cuadrito. Aquí. Ahí. Ahora sí. Ah, ok. Entonces, igual para quitar esa selección, Control D. Entonces, esa fue la forma difícil. Imagínense ustedes dos hacer esos rizos con esa herramienta. Sería un caos. Ahora vamos a darle para atrás hasta donde abrimos nuestra imagen y vamos a hacerlo con la forma fácil. Yo voy a tener que formatear esta computadora que me está haciendo de la suya. Forma fácil. Melody hace un momento mencionó una herramienta que era ¿cuál? Selección rápida. Selección rápida.
vamos a utilizar la herramienta de selección rápida, que es la que está exactamente abajo del lazo poligonal, aquí en la barra de herramientas. Pueden ver mi pantalla para que vean cuál es. Esta herramienta también tiene más herramientas adentro, pero utilizamos ahora mismo selección rápida. ¿Cómo funciona la herramienta de selección rápida? Es una herramienta muy útil, pero no muy precisa. ¿Tú has usado esa? Sí, pero no me gusta. A mí tampoco. Entonces, miren cómo funciona. Voy a dar un clic sostenido adentro de mi sujeto y voy a ir moviendo mi cursor por todo el sujeto y van a ver que va a ir seleccionando. Ok, pero aquí, ¿cuál opción? Esa misma. Así mismo. El inglés no Ah, conmigo. quick Selection. Ok. Entonces, un clic sostenido y vas a ir moviendo. ¿Ves cómo te va seleccionando todo? Hasta el último resto. Sin salirte mucho del fondo. ¿Viste que te saliste ahí? Ya con tú salirte ahí, tú sabes qué tienes que hacer ahora. Otro. Empezar desde cero. Desde cero. Sí. Entonces, como es una herramienta de selección rápida, cuando lo utilizamos para seleccionar sujetos, lo ideal es tratar de no salirse del sujeto. Ya, que a lo mejor no tan bien. ¿Puedo hacer un chisme para adentro? Sí, lo que Ahora pasa es aparece que una tratando de hacerle las cosas. De... Es para que no te salga para pasar. Es que no tuviste que hacerlo al borde. Por aquí te falta. Ya, un chin por aquí. No me da miedo. Un chin. Ahí. Ya ahí tú tienes tu selección. Y después que yo tengo mi selección, ahora no lo vamos a invertir. No, la vamos a invertir. Después que yo tengo mi selección, vamos a ver otro método ahora. Que en este método no le vamos a borrar el fondo, sino que vamos a hacer que Photoshop, a partir de esa selección que ya tenemos, me cree otra capa con esa selección. ¿Quieren que le enseñe por el menú o le doy el atajo de teclado? Que el atajo de teclado es el final. Ahí ves, son correctos. Ahí ves. Entonces, con nuestra selección hecha y la capa seleccionada, eso no se le puede quedar, la capa debe estar seleccionada, vamos a ir al menú Layer, arriba, en la barra de menú. Después vamos a ir donde dice New y al final de lo que nos aparece ahí tenemos dos opciones, New Layer vía Copy y New Layer vía Cut. Vamos a probarle a las dos. La primera, New Layer vía Copy. ¿Qué les hizo? Está chulísimo. ¿Qué les hizo ahí? Ah, ok. Vean su panel de capa. No sé Creó si- otra capa. Ajá, supongo que con el último elemento copiado. No, con el elemento seleccionado. Pero desde la capa que ya teníamos seleccionada también. Exacto. Y si se fijan, la capa de abajo, que es la capa original, se mantiene intacta. Sí. Podemos ocultarla. ¿Ven ese icono de un ojito que tiene todas las capas en un lado? Si yo le doy clic a ese ojito, la capa se oculta. ¿Qué capa me interesa ocultar ahora? La de que tienes por La original. Doy un clic ahí, se ocultó mi capa y ya mi imagen no tiene fondo. ¿Le pareció buena eso? Bastante. Ahora, control Z para atrás, antes del layer via copy, cuando tengo mi selección, ahí, tengo mi selección, ¿verdad? Correcto. Vamos ahora de nuevo, layer, new, y en vez de via copy, via cut. ¿Y ahora qué le hizo? Le hizo lo mismo. Un lío. No, no hizo la el lío. primera capa. La selección que yo tenía hecha en la capa que ya yo tenía seleccionada, en vez de copiarla, lo que hizo fue, ok, no te quiero aquí, la cortó y me la puso en una capa nueva. Okay. Y ya esa capa original yo puedo ocultarla o borrarla. Yo como que no, como que
Porque no la copia y no te la corta. Exacto. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Layer, new, layer via cut. Le doy. Ya está Entonces, hecho. Mira para que tú veas la diferencia. Mira tu preview de aquí sí. y hazlo. Esa capa se va a quedar ahí. Pan. Él te cortó lo que estaba aquí y lo puso en una capa nueva. Ya, es que no estaba viendo ahí. Ok. Entonces, ¿cuántas formas llevamos ya? Como 4. Ya perdí Como ¿De la tres. cortar 3? Somos 3. No. Sí, Sí, llevamos 3. sí, 3. Falta la mano. Apréndanse los atajos de teclado de esas dos formas. Vean cuáles son. Control, Mayus y. Control, no, la de layer, Esa es via, la de- layer via copy, control J, ¿no? control J. Layer via cut, control shift J. Okay. Y de los que hemos visto anteriormente, tenemos control shift I, que es para invertir nuestra selección. Control D para deseleccionar. Y ya, hasta ahí. Entonces, esa todavía es una forma difícil. Ajá. Sí. ¿Tienen la fácil ahora? Ajá. Vamos para atrás desde antes de tener nuestra selección, ya con nuestra imagen colocada. La más fácil de las fáciles. Con su capa seleccionada, vamos a ir al menú Select. Y van a ver una opción que dice Subject, que está arriba de Sky. Y le van a dar. Photoshop va a pensar un chin y aquí te hizo un lío, y ese lío. A ver. Oh. I don't know. Subject. Select subject. A ver, aquí lo hizo bien, ¿verdad? Sí. La seleccionó. Y select device. Ok, ahora sí. Uy, eso era una configuración y ya. ¿Que quiero aprender cómo se hace? Hasta yo. Edit. Preference. Ok. Performance. Yo mismo. No, performance no. Image processing. Si ustedes tienen la licencia de Adobe original, este de aquí pueden cambiarlo a Cloud, porque da mucho más detalle, porque la imagen la procesa en la nube, no en la computadora. Oh, ok. Entonces aquí lo ponen more stable en vez de faster, en los dos. Ok. Entonces, ya aquí tienen su selección. Ahora no lo vamos a hacer con New Layer via Copy ni via Cut. Vamos a utilizar algo que se llama máscara de capa. ¿Lo habían escuchado? Eso lo usan mucho. Eso es el final. Eso es lo mejor. En el afiche que yo le enseñé de Aquaman, Eso eso es fue lo bastante, que yo sí. más utilicé. Ahora, ¿qué es una máscara de capa? No quiero responder, yo quiero preguntar. ¿Por qué la gente lo utiliza más? O sea, ¿cuáles son las cosas positivas de esto? A eso, se lo voy a decir con lo que le voy a decir ahora, te lo voy a responder. ¿Qué sería una máscara de capa? Vieron que hasta ahora las selecciones que hemos hecho lo que hacen es que nos copian o nos pegan en una capa nueva.
¿Qué sucede? Con esto yo no podría, por ejemplo, lo que te pasó ahorita, que tenías unas partes del fondo que se habían ido con la selección, con eso yo no podría darle para atrás y poder modificar esa selección. Mientras que con las máscaras de capa sí podría. Y van a ver por qué. Con su selección hecha, ahora en su panel de capas, al lado del botón que dice FX, hay un botón que tiene un cuadro con un círculo. Ubíquenlo. ¿Cuál? Ese de ahí. Y le van a dar un clic. Y van a ver que automáticamente su fondo desapareció. Técnicamente no. Sí. Digo técnicamente porque de alguna manera u otra el programa sigue seleccionando. Exacto. Pero su fondo está visible o no está visible. No está visible. Pero desapareció. Sí. No. No. No, claro que no. Su fondo sigue ahí. ¿Qué está haciendo Photoshop con esta máscara de capa? Simplemente está mostrando solamente lo que usted tenía seleccionado. Y al lado de su capa, ahora se creó un cuadro que tiene dos colores. ¿Qué colores son? Blanco y negro. Y el blanco, ¿qué silueta tiene? La imagen. La del sujeto. El sujeto. La del sujeto seleccionado. La de la selección. O sea, es el sujeto, pero Exacto. ¿qué yo tenía seleccionado? El fondo. No, la selección. Exacto. Entonces, ¿qué hace el Layer Mask o máscara de capa? Me crea una subcapa en color negro que oculta todo. Y lo que yo tenga en color blanco me lo muestra. Más adelante hay una sección del programa de clase que es solamente de eso. Para mí me gusta hacer una introducción. Entonces, ¿por qué yo prefiero trabajar con las máscaras de capa? Apréndanse esto. En las máscaras de capa el color blanco muestra y el color negro oculta. Entonces digamos que su máscara de capa no se hizo tan bien. Hay una parte que es del fondo que sigue. Ya sabiendo que en las máscaras de capa el color blanco muestra y el negro oculta, yo puedo hacer esto. Van a seleccionar su herramienta de pincel. No, No, la B. B. Déjenme hacerlo aquí. Máscara de capa. Y pueden ver mi pantalla para que... Aquí voy a hacer algo. Aquí le quité el fondo. Si ven en mi pantalla, el fondo aparece con unos cuadritos blanco y gris, que esto significa transparencia. Tengo seleccionada mi herramienta de pincel. ¿Y cuáles colores yo dije que muestran y ocultan? Blanco y negro. Blanco muestra y negro oculta. Entonces aquí, en mis colores de pincel primario y secundario, los voy a cambiar a blanco y negro. No tengo que seleccionarlo uno por uno, sino que si yo doy clic en este pequeño cuadrito que tiene el blanco y el negro, automáticamente me los va a poner aquí. Entonces tenemos blanco y negro. Y digamos que en esta imagen que yo tengo aquí, yo solo quisiera que me muestre el sujeto hasta la camisa, que yo no quiero el pantalón. ¿Con qué color yo podría ocultarlo? Con el negro. Con el negro. Pero miren ahora lo que va a pasar. Miren. Tengo mi negro seleccionado. Y si yo paso el negro por aquí, miren lo que me hace. ¿Qué me hace? Solamente muestra la selección. No. No. Me está pintando arriba de... Porque de tiene mi seleccionado ¿El qué? Acá. no, la imagen.
Tienes que seleccionar, creo, la máscara. Exacto. Si se fijan aquí en mi panel de capa, en la capa que yo tengo seleccionada, aquí yo tengo seleccionado mi imagen. Y para yo poder hacer que me oculte o me muestre, lo que tengo que tener seleccionado es la máscara. Importante esto. Después que yo selecciono mi máscara aquí, que me doy cuenta que la tengo seleccionada porque tiene un borde de color blanco, selecciono mi máscara. Ahora sí, cuando yo paso, Lo oculto. como estoy pintando con color negro y el negro oculta, me ocultó todo esto. Y si quiero que me muestre, cambio al color blanco y le voy pasando, teniendo en cuenta que si me paso de más, miren cómo también me está mostrando el fondo. Esto de las máscaras de capa es algo que si ustedes se lo aprenden, pueden hacer prácticamente lo que sea. Y es lo que más se utiliza para la realización de fotomontajes. Les voy a mostrar otro ejemplo de algo que yo había hecho para otra clase. Pero esto fue para una clase de C. Eso es un hate, perdón. Lo voy a dejar salir. Que este ejemplo que les voy a presentar fue casi todo hecho con máscara de capa. ¿Dónde está? A mí no me deja borrar. Vamos a ver. Porque yo ya seleccioné aquí y no. Porque el pincel que tú tienes no es el pincel, ese es otro pincel. Sería el de aquí derecho. No, aquí derecho, al mismo que tú tienes. Brush tool. Ese mismo. Es un pincel. Sí. Y el tamaño de tu pincel está un poco pequeño. Ya va a donde cambié el tamaño del pincel. ¿Eh? Entonces le cambié el tamaño del pincel. Eso voy a decir. Es una forma fácil, pero es más, si se lo voy a decir algo. Y ya, bueno. Es chulísimo, es de arte. Bueno. El de Last of Us. Sí. Ese también, yo di clase en Centro también. Qué heavy. Entonces siempre para el módulo de Photoshop yo hago una ficha con los estudiantes. Es lo mismo que voy a hacer con ustedes aquí, pero en vez de una ficha vamos a hacer una campaña para redes sociales. Yo voy a hacer una para que ustedes vean de ejemplo y después ustedes hacen la suya. Pero en base a lo que aprendamos aquí, podemos llegar a diseñar así. No. Yo creo que sí, claro que sí. No, lo básico. Porque este curso, como les dije, es algo introductorio, por así decirlo. Ya si les interesa algo más avanzado, por ejemplo en Photoshop, ahí ya pueden tomar el curso de Photoshop. Hay uno de Photoshop para fotografía, hay uno de hay infinidad. Ustedes pueden ver la oferta en la página. Pero lo que quería mostrarles aquí es que prácticamente todo esto está hecho con máscara de capa. Por ejemplo, este personaje aquí, miren cómo era que venía. Y con la máscara de capa, la puse así. Igual con todos los demás. A ver, el de este estaba así. El de atrás. Oh, ya. Y para eso es para que ustedes vean que con las máscaras de capa se puede hacer infinidad de cosas. Y no solamente con personajes o sujetos. Preguntas hasta acá, chicos. Algo que me preguntó Dayana, ya para finalizar, es cómo yo podría cambiar el tamaño de mi pincel. Ya Armando, él sabe cómo se hace, sabe Melody. Ahora, ¿se sabe la forma fácil? La forma fácil. Ni Sí. la difícil ni la fácil. Yo ¿Y no cuál es sé. la fácil? A Dayana le voy a decir la fácil. Miren cómo es la fácil. ¿Cómo que a mí? Por- Dígame los dos. No, porque hay una unidad de pinceles que ahí lo vamos a ver, pero se lo voy a decir ahora. Como tú preguntaste, con la herramienta de pincel seleccionada, presionando la tecla alterna y manteniendo un clic sostenido, pero no el clic izquierdo, el que siempre usamos, sino el derecho,
lo mantengo sostenido y si arrastro para los laterales, el tamaño de mi pincel aumenta. Pero Y la dureza se queda igual. si arrastro para arriba y para abajo, cambia la Ya, dureza. ok. Esa es la forma fácil. ¿Cómo Solamente era? Perdón. solo funciona en Windows, en Mac no. ¿Qué? ¿Cómo que en Mac no? ¿Por qué Wow, no? no, ya. ¿Y entonces sí en Mac? En Mac, Coma, no es. no me acuerdo, en verdad. Y miren, que No. yo tengo una Mac en mi casa, pero no me acuerdo. ¿Cómo que se hace el tema? Con la herramienta de pincel seleccionada, presiono alterna, la dejo presionada alterna, y clic derecho sostenido, lo dejo sostenido. Ah, ok. Si muevo para izquierda y derecha, cambia el tamaño. Si muevo para arriba o para abajo, cambia la dureza. Como sea eso, yo se lo voy a repetir en la unidad de pinceles, que la de pinceles va ajuste, marca, liquify, brochas. Wow. Sería El trabajo en coma. en la tercera clase. Vamos a ver los pinceles. Yo le voy a averiguar. Yo porque como en mi Mac yo casi no uso Photoshop, en la Mac yo uso más InDesign e Illustrator, por eso no. Entonces chicos, vamos a hacer un pequeño review de lo que vimos. Vimos entonces diferencia entre vectores y bitmap. Vamos a sacarlo aquí. Diferencia entre vectores y bitmap, cómo crear un documento, cómo trabajar con el tamaño, la resolución y el color, el espacio de trabajo, cómo movernos en nuestro documento, cómo insertar imágenes, varias formas, cómo utilizar el panel del History, que les va a ser de mucha ayuda, introducción a los layers y introducción a las selecciones. Hubiese querido que viéramos todo lo de la segunda parte, pero no importa. Lo ideal es que ustedes vayamos a su ritmo y que entiendan todo bien. ¿Han entendido todo bien hoy? Excelente, perfecto. Entonces ya la clase que viene continuamos. De todos modos, les aconsejo que siempre antes de una clase vean los videos. Ajá. Ya saben cómo acceder a los videos Desde la plataforma. desde el campus. Sí, pero tú dijiste que tú estabas grabando lo que estabas grabando hoy. ¿Eso sí. también va a estar en la misma plataforma? No, ese yo lo voy a subir a YouTube. Okay. Usualmente, porque yo tengo que editarlo y eso, no lo voy a editar, se lo voy a subir así. Claro. Lo puedo subir mañana o pasado. Y por el grupo de WhatsApp les envío el link. Exacto. Está bien. Por Sí, el grupo de WhatsApp también les voy a enviar el programa de clase, el manual de introducción al diseño gráfico y un par de cositas más. Entonces, chicos, eso es todo por nuestra primera clase.